las 3 últimas décadas, la movilización de miles de familias desde el interior del país hacia la capital y la necesidad de vivir cerca de los centros de trabajo y estudio hicieron que estas personas se asentaran en la falda de los cerros. Esta situación originó que alrededor de Lima se formen cinturones de pobreza, invirtiendo el proceso de urbanización, ruralizando la gran ciudad. Una de las principales dificultades para los migrantes es el abastecimiento de agua, lo que les obliga a almacenarla en el domicilio, situación que conlleva un riesgo porque en esta agua almacenada se pueden reproducir insectos transmisores de enfermedades como el mosquito Aedes aegypti, transmisor de la enfermedad del dengue. El Ministerio de Salud ha elaborado este video dirigido a los profesionales de la salud, donde se presentan los conocimientos básicos sobre el dengue, esperando con ello contribuir a una mejor vigilancia epidemiológica y al control de la enfermedad. El dengue es una enfermedad producida por un virus y transmitida por un mosquito, el mosquito Aedes aegypti. El virus del dengue tiene 4 serotipos diferentes. En la práctica son 4 virus dengue, denominados dengue 1, dengue 2, dengue 3 y dengue 4. Una persona podría tener entonces hasta 4 veces dengue en su vida. En nuestro país hemos tenido la circulación de los 4 serotipos del dengue. El primero en ingresar fue el dengue 1 en los años 90 y poco a poco fueron apareciendo los otros serotipos de dengue. En la actualidad el serotipo que predomina es el dengue 3. La infección ocurre cuando un mosquito Aedes aegypti hembra pica a una persona que está infectada con el virus dengue. El mosquito posteriormente va a llevar el virus a otra persona al picar nuevamente para poder alimentarse. No existe transmisión de persona a persona. Solamente a través de la picadura del mosquito se disemina esta enfermedad. Las características de este mosquito: es un mosquito pequeño, de color negro, con manchas blancas, patas largas, también presenta manchas blancas y negras. En el ciclo de vida de la Aedes aegypti hablamos de huevo, larva, pupa y adulto. La duración de su estadio de huevo a la fase de larva aproximadamente de 7 a 10 días. De larva a pupa aproximadamente de 3 a 4 días y de pupa a adulto aproximadamente de 2 a 3 días. En total, el ciclo biológico de este mosquito es aproximadamente de 14 a 15 días. Entre los años 1950 y 1960 se realizaron grandes esfuerzos en las Américas para la eliminación del mosquito Aedes aegypti de las áreas urbanas. Es necesario recordar que este mosquito Aedes aegypti es también el transmisor de la fiebre amarilla urbana. Esto dio excelentes resultados y muchos países certificaron la eliminación del mosquito Aedes aegypti. En nuestro país, la Organización Mundial de la Salud certificó esta erradicación en 1957. Lamentablemente, en los años que siguieron, se deterioraron los programas de control de mosquitos en todas las Américas y se empezaron a reinfestar nuevamente los países. Para 1984 se sabía que nuevamente había presencia del mosquito Aedes aegypti en el Perú, en muchas ciudades, sobre todo de la selva. Solamente 6 años después fueron afectados las ciudades de Tarapoto y de Iquitos, reiniciándose así una nueva época de actividad epidémica de dengue en el Perú. Pero no solamente habían casos en el Perú, se reportaban también en Ecuador, en Colombia, en Venezuela. Nuevamente el continente americano se veía afectado por el dengue. Después de 1990, en que se presentara el brote de dengue en la selva peruana, empezaron a aparecer casos en otras localidades del país. Actualmente, casi toda la costa norte, desde Tumbes hasta Lima, han reportado casos autóctonos de dengue, y casi todas las ciudades importantes de nuestra Amazonía. El año 2001 fueron notificados al Ministerio de Salud 23.324 casos de dengue. En los últimos años se han observado diferentes epidemias. En el año 2004 se reportaron 9.586 casos de dengue.
Actualmente se consideran diversos escenarios epidemiológicos del dengue. Consideramos escenario 1, donde no está presente el insecto vector, es decir, el mosquito Aedes aegypti, ni tampoco existe la enfermedad. Escenario 2, donde hay presencia del mosquito Aedes, pero no hay presencia de casos autóctonos de dengue. Y se considera escenario 3 cuando hay presencia de actividad de dengue. En este escenario 3 se denomina escenario 3A endémico, que son las áreas geográficas en las que existe el mosquito Aedes aegypti y hay transmisión permanentemente del dengue y existe un incremento periódico de algunos pequeños brotes de dengue. Y se denomina escenario 3B o escenario epidémico en las áreas geográficas en las que se presenta un brote de dengue y, a diferencia de la magnitud anterior, los brotes ahora son más severos y hay presencia de dengue hemorrágico. Este es un virus RNA, pero que además de los 4 serotipos tiene variantes genotípicas que lo hacen más o menos virulento dependiendo del momento en que se dan. Estos 4 serotipos ya han ingresado al Perú, tanto en la costa norte como en la Amazonía. El año pasado, el 2004, ha circulado el serotipo 3, este año 2005 también circula el serotipo 3, pero también ya ingresó el serotipo 1. En Lima, el serotipo que ha ingresado y que ha producido el brote de comas es el serotipo 3, y además los análisis genéticos de este virus han permitido determinar que también corresponde al genotipo 3. Normalmente es una enfermedad, como muchas otras, que producen fiebre. En este caso, habitualmente la fiebre es bastante elevada, pero que tiene las características de tener un dolor osteomuscular muy importante. Por eso muchas veces en muchas regiones de América Latina se llamaba la fiebre quebrantahuesos, porque los pacientes sienten no solamente el dolor en los músculos, sino dolor en los huesos, y creen y dicen, es como si se me estuvieran rompiendo los huesos. Una segunda característica importante que aparece muy temprano es el dolor detrás de los ojos. Los pacientes se quejan de que hay un dolor retroocular importante, muy molestoso. Sin embargo, no altera la vista ni la visión, sino es un dolor muy característico, que pocas enfermedades infecciosas lo dan.